Quería recordar que en principio se cambia la fecha del segundo examen parcial porque se modificó el calendario académico. Sería el 8 de julio a las 18 la parte práctica y la teoría el jueves 8 también el mismo día, en principio a las 10 de la mañana. Les pongo en principio porque hay que conseguir las plataformas, así que hasta que no tengamos las plataformas nunca es seguro, los Zooms. Bueno, vamos al tema que nos toca hoy. Habíamos visto la parte teórica la clase pasada y hoy vamos a ver la primera actividad práctica de los asientos, que en teoría vimos cómo se estructuran la clase pasada y las cuentas vamos a usar que vimos la clase pasada. Ustedes tienen la actividad número 2 y vamos a ver los asientos de cómo se hace la contabilidad, un ejercicio de cómo se hace la contabilidad gubernamental. Tienen este enunciado que dice que se trata de un municipio en donde el señor intendente le solicita la presentación de los siguientes estados al cierre de ejercicio del ejercicio X1. Tienen que presentar el estado de ejecución presupuestaria del ejercicio bajo la clasificación económica, el de gastos también bajo la misma clasificación, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados al cierre del ejercicio, y tienen que realizar todos los asientos de la contabilidad gubernamental o contabilidad integrada y presentar el estado de situación patrimonial de cierre, bueno, que ya se los había puesto acá en el punto 3. Y ahora vamos a ver qué datos tienen para hacer este ejercicio. Les da el estado de situación patrimonial de inicio, que es este, que ustedes lo tienen ahí en el enunciado. Tienen la parte de activo, el pasivo y el patrimonio. También les da el presupuesto de recursos del ejercicio X1, que ya está hecho bajo la clasificación económica. Tienen ingresos corrientes, recursos de capital, fuentes financieras y los importes para el ejercicio. Tienen el presupuesto de gastos para el ejercicio para el cual tienen que operar, también bajo la clasificación económica, gastos corrientes, capital y aplicaciones y los importes o montos del año. Y lo primero que tenemos que hacer es la ejecución presupuestaria. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que tenían 3 formas de resolver este ejercicio, 3 formas de plantearse? Una forma larga, que incluye hacer desde la ejecución presupuestaria, una forma mediana, que es que la ejecución presupuestaria se las den hecha, y una forma corta, que es que solo hagan el asiento de cierre. En este caso tienen la versión larga, tienen que hacer todo. Empezamos entonces con la ejecución de recursos. Si ustedes se fijan en su enunciado, dice que las operaciones que les van a citar son de recursos efectivamente ingresados. En el punto A1 les dice que de coparticipación nacional y provincial percibieron 20.000 pesos. Si ustedes se van al cuadro de ejecución presupuestaria, vamos a tener que registrar la ejecución presupuestaria como hicimos en el trabajo práctico número 7 u 8, en este caso, coparticipación nacional de impuestos provinciales. Ustedes saben que es ingresos corrientes, ingresos tributarios. Se van a la columna de ejecutado, que en el caso de recursos es percibido, y colocan los 20.000 pesos que tienen acá. En el punto A2 tenían canon de riego, supuestamente percibido por 2.000 pesos, tasa de actividades varias por 5.000, venta de bienes y servicios por 1.000 y tasas de alumbrado, barrido y limpieza por 3.500. Entonces, el canon de riego es ingresos no tributarios, pueden poner canon para recordarlo, se van a la columna de ejecutado, el percibido, y tienen los 2.000 pesos. Tasa de actividades varias es un ingreso no tributario, la tienen acá, ocupamos otra fila, se van a la misma columna de ejecución porque son recursos efectivamente ingresados y tienen acá los 5.000 pesos. Venta de bienes y servicios no es ingresos no tributarios, tienen un rubro especial para este tipo de operación que se llama venta de bienes y servicios de la administración pública, así que se van a esa cuenta y tienen acá en la columna del ejecutado percibido por tratarse de recursos los 1.000 pesos. Así tienen las registradas en la ejecución presupuestaria las operaciones A1 y A2. Vamos con la A3.
dice que hay un préstamo a largo plazo por 7.000 pesos y que se emitió el instrumento autorizando incrementar en 1.000 pesos el importe aprobado para las nuevas deudas. Si ustedes se fijan, en el presupuesto tenían autorizado para endeudarse 6.000 pesos, cada presupuesto y la cuenta de endeudamiento dentro de fuentes financieras. Acá lo que dice el ejercicio es que se autorizó una modificación presupuestaria en más para incrementar el monto hasta cuánto pueden endeudarse, fijándolo en 7.000 pesos. Así que tenían los 6.000 originales, el registro es una modificación presupuestaria en más, con 1.000 pesos, el total autorizado les va a quedar en 7.000, y recibieron este préstamo, así que tienen los 7.000 pesos ejecutados. Para la A4 dice que como operación se produjo un recupero de préstamos, es decir, cobraron préstamos de 50 viviendas e ingresaron 2.000 pesos. Este tipo de operación va en recursos de capital, en disminución de la inversión financiera, porque se toma como un crédito que habían dado a las personas a las que les vendieron las viviendas y pudieron pagar en cuotas, es una disminución porque han ido cobrando. Entonces en ejecutado percibido dice que cobraron de estos préstamos en cuotas por las viviendas 2.000 pesos, lo colocan acá. Y en la operación A5 dice que se vendió el edificio de la calle Güemes, número 25, por 5.000 pesos, eso es recursos de capital, recursos propios de capital, y ahí tienen la venta del inmueble en la columna de ejecutados por 5.000 pesos. En la operación A6 dice que se vendieron títulos públicos nacionales por 3.000 pesos que fueron adquiridos en el ejercicio anterior para cubrir eventuales insuficiencias de fondos, es decir, esto no lo van a poner sobre la línea, sino que es bajo la línea en fuentes financieras. Si se vendieron, es una disminución. Comprar títulos a modo de inversión es una inversión financiera, así que la cuenta es disminución de la inversión financiera, y los vendieron e ingresaron estos 3.000 pesos, así que acá en ejecutado percibido tienen los 3.000 pesos. Así les tiene que quedar la ejecución presupuestaria de recursos de lo que acabamos de ver. Los dejo unos minutos así fotografía en la pantalla, les queda prolija su ejecución. Ahora vamos con la ejecución presupuestaria de gastos. Los tienen en las operaciones B. Empezamos con la B1, que refiere a personal, y dice que la partida de personal alcanza los 9.500 pesos anuales, y este monto incluye remuneraciones, cargas sociales y SAC, es decir, que es un monto total, no tienen que hacer ningún cálculo más, y es anual. Y durante el ejercicio se prestaron servicios de conformidad y se mandaron a pagar 9.000 pesos de estos 9.500 que ya nacen comprometidos, y se pagaron 8.500 de los 9.000 que se mandaron a pagar con el cheque 80. Así que acá tienen en gastos corrientes, gastos de consumo, como es personal, van a remuneraciones, que está dentro de gastos de consumo, que está dentro de gastos de corriente. Se van al compromiso por los 9.500, que es cuando nace comprometida la partida, que dice que es el total que van a gastar en el ejercicio. 9.000 es lo que se devengó y se prestó servicio y se mandó a pagar, y 8.500 es lo que se pagó, así que ponen 9.500 en compromiso, 9 mandado a pagar y 8.500 en pagado. La operación B2 dice que se emitieron órdenes de compra por bienes de consumo por 2.400 pesos, se recibieron de conformidad 1.000, se emitió la orden de pago por 1.000 y se pagaron los 1.000, y todos estos bienes de consumo al cierre de ejercicio han sido consumidos, es decir, que no les queda stock de bienes de consumo. Entonces tienen los 2.400, que son las órdenes, el total de las órdenes de compra emitidas, que ustedes saben que les da la pauta de que se trata del compromiso. Se recibieron y se mandaron a pagar 1.000 de esos 2.400, y se pagaron esos 1.000. Y por supuesto es gastos corrientes, gasto de consumo, ya no es remuneraciones, es bienes y servicios.
En la operación B3 dice que se liquidaron y pagaron intereses de la deuda por la suma de 800 pesos y se emitió el cheque número 82. En este caso, pago de intereses es gastos corrientes, es rentas de la propiedad, y dice que se pagaron 800 pesos. Consideramos, cuando nos da un dato de esta naturaleza, que la operación, la etapa anterior ha sido registrada satisfactoriamente y correctamente, así que él mandó a pagar 800 y el compromiso también por 800. Y la operación B4 dice que se aprobaron becas a estudiantes por 3.000, ahí tienen el compromiso, pues se emitió el acto de autoridad competente que aprueba las becas de los estudiantes, eso es compromiso. Se emitieron las órdenes de pago y hasta la finalización del ejercicio se pagaron 2.500 de esos 3.000 pesos. Así que tengo los 3.000 de cuando se autorizan, se emite el acto administrativo de autoridad competente que autoriza o aprueba las becas, 3.000 pesos, que es lo que dice que se emitieron las órdenes de pago, se mandó a pagar, y de esos 3.000 pesos que estaban en órdenes de pago, dice que se pagaron los 2.500. Se trata de becas, así que habíamos dicho que becas las íbamos a considerar dentro de lo que es transferencias corrientes, dentro de gastos corrientes. En la operación B5 les dice que tienen una adquisición de un terreno colindante a la escuela 122 por 200 pesos y que se pagó con cheque número 84 y se escrituró. Bueno, es la venta, es la compra de un inmueble y está escriturado, así que pagado y escriturado, así que está completa todas las etapas del gasto. Este es un gasto de capital porque es la compra de un bien de uso. Dentro de las cuentas que tienen en la parte de gastos de capital corresponde a inversión real directa, que es la adquisición de bienes de uso, construcciones, terrenos, maquinarias, en este caso un terreno, y tienen acá que se pagó 200 pesos, se mandó a pagar los 200 pesos y se escrituró, se había comprometido, la operación se cerró por 200 pesos. La operación B6 dice que la Secretaría de Obras Públicas solicitó la adquisición de una camioneta 4x4 con un valor estimado de 2.000 pesos y que el expediente, el pedido de provisión, está a consideración de la máxima autoridad del organismo. Entonces, en este caso es sin registro porque si este pedido estuviera autorizado, sería una afectación preventiva, pero no está ni siquiera la afectación preventiva realizada, así que esta operación es sin registro. No hay compromiso, no hay afectación preventiva, no hay devengado, no hay pagado. En la operación B7 dice que se otorgaron préstamos para fomentar el proyecto Huerta en Casa por 1.000 pesos y que se cumplieron todas las etapas presupuestarias del gasto en este caso y que el cheque con el que se pagó es el número 85. En este caso son préstamos que se dan para fomentar este proyecto de Huerta en Casa, así que es un préstamo que tiene, que va sobre la línea. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad de carácter de políticas de gobierno, no es para obtener una rentabilidad que se da este préstamo. Así que dentro de gastos de capital van a tener una cuenta que se llama inversión financiera y dice que se pagó, así que arrancan acá por los 1.000 pesos del pagado y suponen que está bien registrada todas las etapas anteriores, tienen el mandado a pagar por 1.000 y el compromiso por 1.000. En la operación B8 dice que se liquidan y pagan cuota capital del préstamo del BID por 600 pesos, en este caso es deuda externa a largo plazo. Si se trata de pagos de cuotas de capital de préstamos, saben que es aplicaciones financieras y que es amortización de la deuda. Así que acá tienen el préstamo BID, dice que pagaron los 600, caen acá en la columna del pagado, consideran entonces que el mandado a pagar está correctamente registrado y el compromiso también. La B9 dice que otorgan adelantos a proveedores por 100 pesos por la compra de bienes de consumo que ingresarán en el próximo ejercicio. En este caso, como es para gastos operativos o es lo que es adelanto a proveedores para la compra de bienes que se usan todos los días pero que van a proveerse en el próximo ejercicio, lo tienen acá como inversión financiera en aplicaciones financieras. Ustedes caen acá en el pagado,
directamente como un adelanto a proveedores ya otorgado, tienen los 100, el mandado a pagar los 100 y el compromiso de los 100. Y en el caso de la operación B10 dice que se pagan órdenes de pago de ejercicio anterior por 15.000 pesos. Y bueno, este va a ser el nombre de la cuenta contable que va a tener, por eso se los voy poniendo acá al costado. Esto va a ser deuda interna a corto plazo. Presupuestariamente no deja de ser deuda, así que pago de deuda que va en aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, en este caso, por la parte esta de disminución de otros pasivos. Entonces pueden poner ahí en el espacio que tienen órdenes de pago del ejercicio anterior, como para recordar qué operación es la que están registrando, y caen por aquí en el pagado, en los 15.000 pesos, las órdenes de pago estaban emitidas, y se considera que bueno, las deudas también nacen comprometidas ya. De todas maneras, si no, siempre consideren, si caen en una etapa posterior, que todas las anteriores han sido registradas correctamente. Y acá les queda la ejecución presupuestaria de gastos, se las dejo un minuto para que le saquen. Bueno, continuamos entonces. Bueno, acá ya que están en la ejecución presupuestaria del gasto, siempre calculen los recibos pasivos, que va a ser el mandado a pagar menos el compromiso, o compromisos menos mandado a pagar. Y ahora sí vamos con los asientos, que es todo lo que vimos anteriormente, ustedes ya lo vieron en otros prácticos. Lo nuevo sería esto que vamos a ver ahora, y vamos a utilizar las cuentas que vimos la clase pasada y las estructuras de asientos que fuimos viendo con la parte teórica de la clase pasada, el esquema de cómo se van haciendo los asientos y qué orden llevan los asientos. Entonces, el primer paso que habíamos dicho que íbamos a hacer era hacer los asientos de apertura. En este caso vamos a abrir primero las cuentas patrimoniales. Van a abrir cuentas patrimoniales de orden y las cuentas patrimoniales que no son de orden. ¿De dónde sacan este dato? También lo habíamos visto, y era del estado de situación patrimonial de inicio, que es un dato que les tienen que dar porque ustedes no pueden saber cuál es. Entonces es simple, ustedes tienen todo lo que es activo va al debe, y las cuentas llevan los mismos nombres porque lo que le están dando es un estado de situación patrimonial y son cuentas que arrastran saldo, así que lo único que tienen que hacer es agarrar el estado de situación patrimonial y todo lo que tienen en el activo lo ponen al debe, como acá, disponibilidades tienen 0, créditos 27.000, créditos 27.000, que se compone de dos submayores, créditos varios y concesión de préstamos. Tiene la cuenta inversiones, inversiones que son títulos por 3.000 pesos, ahí están los 3.000 pesos dentro de títulos. Tienen bienes de uso, conformados por maquinarias, inmuebles y automotores, 15, 30 y 20, que suman 65 y tienen los 65 para bienes de uso. Y después tienen pasivo al haber, deudas de corto plazo, deudas de largo plazo,
los 35, los 38.500 y finalmente el patrimonio. En este caso no tienen apertura de cuentas de orden porque no tienen recibos pasivos del ejercicio anterior, sino tendrían que hacer este asiento. En este ejercicio no hay, no se hace. El siguiente asiento que ustedes tendrían que hacer, y siguiendo los pasos que vimos en la clase pasada, en la parte teórica, es abrir las cuentas presupuestarias. ¿Y de dónde iban a sacar ese dato? Bueno, lo van a sacar del presupuesto. Entonces ahí, en el dato del enunciado, ustedes tenían el presupuesto, tenían separado la parte de recursos y la parte de gastos, y a la vez lo tenían hecho bajo la naturaleza económica de recursos y gastos, dividiendo ingresos corrientes, recursos de capital y fuentes financieras, y habíamos visto en la clase anterior que toda la contabilidad la íbamos a llevar manteniendo por separado lo que es sobre la línea, o sea, lo que es ingresos corrientes y recursos de capital, y vamos a usar otra cuenta para lo que es bajo la línea, es decir, fuentes o aplicaciones, en este caso, fuentes. Entonces, para lo que es sobre la línea, ingresos corrientes y recursos de capital, habíamos dicho que íbamos a usar cálculo de recursos, así se iba a llamar la cuenta. Entonces ustedes suman todo esto, que está en ingresos corrientes y recursos de capital, tienen los 46.500 pesos, que es la suma de los 40.000, más los 6.500 pesos. Y fuentes financieras le íbamos a llamar a las fuentes financieras, que íbamos a mantener por separado, porque están bajos la línea, y son estos 9.000 pesos que tienen ahí en el enunciado. Entonces, nacen al debe, hacen cálculo de recursos, fuente financiera, 46.500, 9.000. ¿Y cuáles eran las cuentas que iban a usar ustedes para, de contrapartida, tanto para abrir lo que es recurso presupuestario como para abrir lo que son los gastos? Eran las mismas cuentas, las contrapartidas, solo que para el caso de recursos van al haber y para el caso de gastos van al debe, y es resultado financiero previsto y financiamiento neto previsto. Siempre resultado financiero la iban a usar con la parte sobre la línea, es decir, con cálculo de recursos, y financiamiento neto previsto la iban a usar con lo que es bajo la línea. Así que acá tienen los 46.500 de contrapartida de cálculo de recursos, y acá tienen los 9.000 de contrapartida de fuentes financieras. Y así abren la parte presupuestaria de recursos. Ahora vamos a abrir la parte presupuestaria de gastos. De nuevo voy al enunciado. Ustedes tenían en el enunciado el presupuesto de gastos del ejercicio, lo tenían bajo la naturaleza económica del gasto, gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Habíamos visto que siempre nos íbamos a manejar tanto para recursos como para gastos, manteniendo separado lo que es sobre la línea y bajo la línea. Como vamos a abrir los gastos, si los recursos abren al debe, los gastos abren al haber. Entonces, la cuenta que me iba a reflejar el total autorizado que yo tenía para gastar en el ejercicio se llamaba créditos autorizados. Y como íbamos a mantener separado lo que es sobre la línea y bajo la línea, acá en créditos autorizados vamos a tener la suma de lo que es gastos corrientes y gastos de capital. Eso les da los 38.000 pesos, que son los 24 que tienen de gastos corrientes ahí en el enunciado, estos, y los 14 que tienen en el enunciado como total de gastos de capital. Gastos corrientes y gastos de capital es sobre la línea. Eso hacen los 38.000 que tienen en créditos autorizados. Y le está faltando un gasto más, que es el que está bajo la línea, que son las aplicaciones financieras. Y la cuenta que íbamos a usar para reflejar el movimiento de aplicaciones financieras se llamaba créditos autorizados, aplicaciones financieras. Son los 17.500 que tienen acá en el presupuesto, que lo tienen como dato. Bueno, la abren acá al haber 17.500. La contrapartida de estas dos cuentas, de créditos autorizados y créditos autorizados aplicaciones financieras, son las mismas dos de contrapartida de recursos, solo que van al haber, en el asiento anterior iban al debe. Resultado financiero previsto, entonces por la parte que es sobre la línea, es decir, por lo que es gasto corriente y gasto de capital, o créditos autorizados, que son los 38.
y financiamiento neto previsto para lo que es bajo la línea, es decir, créditos autorizados a aplicaciones financieras, los 17.500, los 17.500. Bueno, entonces aquí ya abrimos la parte patrimonial, que obtuvieron los datos del estado de situación patrimonial de inicio, y abrimos la parte de las cuentas presupuestarias, de recursos y de gastos, es decir, lo que se supone que debo recaudar y lo que tengo autorizado para gastar. Ahora vamos a empezar a gastar y a recaudar, y eso está en la ejecución presupuestaria. Y en la ejecución presupuestaria también tiene las modificaciones presupuestarias, que en este caso hubieron 2. Entonces, hubo 2. Un préstamo que se autorizaba tomar un préstamo por 1.000 pesos más, que tenían 6.000, y les autorizaron una modificación de 1.000, y una reducción por esos 1.000. Entonces, la modificación presupuestaria era, se disminuyen 1.000 pesos que se supone que iban a percibir acá de la tasa de actividades varias, entonces en la ejecución presupuestaria tienen la modificación, la disminución por 1.000 pesos, el asiento modelo que vimos de todas las posibilidades que hay de modificaciones presupuestarias, en este caso el tipo de modificación que tienen es una disminución de un recurso sobre la línea. Es un ingreso corriente, está sobre la línea y es una disminución. El asiento modelo entonces es residuos financiero previsto por la disminución del recurso, que disminuye, a cálculo de recursos del ejercicio por lo que disminuye. Así que hacemos el asiento, es resultado financiero previsto por los 1.000 pesos, que es lo que estoy tomando acá de modificación presupuestaria en menos, a cálculo de recursos por los 1.000 pesos por los ingresos no tributarios, estos de la tasa de actividades varias que no van a estar percibiendo. Y después tiene un aumento, que es el préstamo que tenían autorizados 6.000 para tomar de endeudamiento, de préstamo, y el legislativo les autoriza 1.000 pesos más, así que se les hacían esos 7.000. Vamos a registrar esta modificación presupuestaria en la contabilidad. El asiento modelo para el tipo de modificación, que es un aumento en la fuente financiera, era fuente financiera del ejercicio a financiamiento neto previsto. Entonces, hacemos el asiento, fuentes financieras del ejercicio por el aumento, que son 1.000 pesos, a financiamiento neto previsto, que son los 1.000 pesos. Bueno, ahora vamos a ir con la ejecución de recursos. Vimos apertura patrimonial, apertura presupuestaria. En este caso hubo 2 modificaciones presupuestarias y ahora tenemos que registrar todo lo que fue la ejecución. Vamos a empezar con lo que es la ejecución de recursos. Para que ustedes siempre se acuerden, no se olviden ningún asiento, son 2 tipos de asientos los que van a registrar en la ejecución de recursos. El percibido, que es la ejecución propiamente dicha de los recursos, y las variaciones patrimoniales generadas por esta ejecución de recursos, que habíamos dicho que eran de 2 tipos. Entonces, vamos con la percepción de los fondos, el ingreso de los fondos. Se percibieron los fondos, me ingresa plata a mi cuenta bancaria, que en este caso le hemos llamado disponibilidades, o también puede decir banco macro en el caso de Salta y las municipalidades. Bueno, en este caso, en el estado de situación patrimonial, la cuenta era disponibilidades, tiene que subir la cuenta de disponibilidades, la cuenta de disponibilidades sube al debe porque es una cuenta de activo, y vamos a ver qué es lo que ingresó y qué es lo que se ejecutó. Entonces se van a la ejecución presupuestaria que acabamos de hacer, que fue lo primero que hicimos, de recursos, se van a la columna acá de percibido, y en el total del percibido, después de ingresos corrientes, recursos de capital, fuentes financieras, si ustedes suman todo el percibido, les dice que percibieron, así que ingresó al banco, a disponibilidades, al saldo de la cuenta corriente, 48.500. Entonces tengo disponibilidades, banco, por los 48.500. Ahora, estos 48.500, ¿qué es o de qué viene? Bueno, son parte corriente, parte de capital y parte de fuentes financieras. La parte que es sobre la línea
que era ingresos corrientes y recursos de capital. Habíamos usado la cuenta cálculo de recursos. Esta cuenta había nacido al debe, que me decía todo lo que yo tenía que recaudar. Si ahora lo estoy recaudando, entonces la tengo que acreditar, mostrando que ya no tengo que recaudar todo ese total, porque se ha ido disminuyendo, porque lo he ido recaudando. Así que va a ser a cálculo de recursos del ejercicio, por la parte que es sobre la línea, que son los ingresos corrientes y los recursos de capital, los 31.500 y los 7, ahí tienen el detalle, ingresos corrientes 31.500, capital 7.000, eso le suma estos 38.500 que tienen acá al haber. Y me queda la parte que es bajo la línea, que siempre la voy a mantener separado, la cuenta que íbamos a utilizar para ingresos bajo la línea se llamaba fuente financiera, también la acredito mostrando que ya he recaudado parte de lo que dije que tenía que recaudar para fuentes financieras. Entonces ahí tienen el haber los 10.000 pesos. Con este asiento han registrado la ejecución presupuestaria de recursos. Ahora bien, no era lo único que tenían que registrar en la ejecución presupuestaria de recursos. Es el primer asiento, pero no el único. Después iban a tener dos tipos de variaciones patrimoniales generadas por la ejecución presupuestaria de recursos. Un tipo de variación patrimonial que a ustedes se les iba a generar era la disminución de activos, sin considerar los fondos. El movimiento de fondos o disponibilidades, si sube o baja, eso no lo vamos a considerar en variaciones patrimoniales. Y el asiento modelo tipo era variaciones patrimoniales al debe a activo, el activo que disminuye. ¿Por qué? Porque es una variación patrimonial generada por una disminución de activo. ¿Por qué es un recurso? Y bueno, porque se va a tratar, por ejemplo, de una venta de un inmueble, de una venta de una inversión, puede ser vender un título público, o cobrar créditos. ¿Sí? Todos estos son, acá el activo sale porque se va del patrimonio, acá la inversión sale porque se va del patrimonio, y acá me disminuyen los créditos. Todas, como pueden ver, son cuentas de activo que tienen que ir al haber. Y la contrapartida va a ser variaciones patrimoniales. Entonces veamos qué pasó acá. Me voy a la ejecución presupuestaria y qué caso tengo yo acá. Bueno, acá tengo 5.000 pesos, dice recursos propios de capital. Acá vendí un inmueble. Entonces, tiene que salir a bienes de uso inmueble. Tengo los 5.000 pesos que me genera esta disminución de este activo. Luego tengo disminución de la inversión financiera, que eran unos préstamos que creo que habían cobrado de 2.000 pesos, así que tienen a créditos, concesión de préstamos, los 2.000 pesos, y después tienen disminución de la inversión financiera por 3.000 pesos, que son las ventas de títulos públicos que habían comprado el ejercicio anterior. Acá tienen los 3.000 pesos a la vez. Y la contrapartida, por disminución de activos, estas tres son activos, era variaciones patrimoniales. La suma son los 10.000 pesos. Tenían otro tipo de variación patrimonial, son dos tipos para recursos y dos tipos para gastos. La segunda tipo de variación patrimonial que les va a generar la ejecución presupuestaria de recursos es el aumento de pasivos. Y el asiento modelo va a ser parecido, siempre variaciones patrimoniales va a ir al debe, y en este caso al haber va a ir una disminución de pasivo. Entonces veamos en la ejecución presupuestaria si yo tengo una disminución de pasivo. Perdón, un aumento de pasivo. Y sí tengo acá en endeudamiento público, yo había tomado un préstamo de 7.000 pesos, así que me aumenta la deuda de 7.000 pesos por el préstamo que estoy tomando, así que el pasivo aumenta al haber, hacen el registro de deuda externa a largo plazo por 7.000 pesos y la contrapartida de variaciones patrimoniales. Entonces ahí tienen la variación patrimonial por disminución de activo, que tienen los tres casos que hay, y tienen el otro tipo de variación patrimonial, que es el aumento de pasivo. Pasivo aumenta al haber,
y la contrapartida, variación patrimonial, en este caso tienen el aumento de fuentes financieras porque toman un nuevo préstamo por 7.000 pesos. Entonces con esto hemos terminado todos los asientos que se pueden generar a raíz de la ejecución presupuestaria de recursos. Y ahora tengo que ver los asientos que se pueden generar o que se generan a raíz de la ejecución presupuestaria de gastos. Y vamos a ver que son más asientos. ¿Por qué? Porque en la ejecución presupuestaria de gastos yo no tengo una etapa, tengo 3 etapas. Entonces yo tengo que registrar el compromiso, voy a tener un asiento, mandado a pagar, ahí voy a tener otro asiento, el pagado, y a la vez, así como la ejecución presupuestaria de recursos me generan variaciones patrimoniales, la ejecución presupuestaria de gastos también me van a generar variaciones patrimoniales. Entonces empecemos con la etapa del compromiso. Se van acá a la columna de compromiso en la ejecución presupuestaria, y tengo ejecutado gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras, ¿sí? ¿Cómo era el asiento modelo del compromiso? Era el debe, créditos autorizados, aplicaciones financieras y del ejercicio, y a compromisos y compromisos, aplicaciones financieras, porque compromisos nacía al haber. Entonces vemos, ¿qué tengo yo de compromisos? Compromisos voy a usar para la parte que sea sobre la línea. Entonces, gastos corrientes y gastos de capital, la suma a nivel de compromiso son los 15.700 más los 1.200. A compromisos nace al haber, es lo que he comprometido el ejercicio, ahí tienen los 16.900. Y para las aplicaciones financieras comprometidas, iba a usar la cuenta a compromisos, aplicaciones financieras, y va a ser por lo que tengo en aplicaciones financieras comprometidos, que son estos 15.700. Y la contrapartida, ¿cuál iba a ser? La contrapartida iba a ser lo que yo tenía autorizado para gastar, que había nacido al haber, que era créditos autorizados y créditos autorizados aplicaciones financieras. Estas dos cuentas me marcaban a mí todo lo que yo tenía para gastar. Cuando yo las empiezo a debitar a estas cuentas, me va disminuyendo lo que me queda por gastar. Por eso es que yo las pongo al debe y compromiso nace al haber, porque me va comiendo parte del crédito que tenía yo por el total cuando abrí el presupuesto con estas dos cuentas. Ahora vamos con la otra etapa del gasto, que es el mandado a pagar. Entonces se van a esta columna del mandado a pagar. El asiento modelo era, lo que yo mando a pagar es lo que comprometí. Lo que comprometí nacía, acá lo tienen, lo que comprometí nacía al haber. Si esto yo lo mando a pagar, lo tengo que ir reduciendo por lo que mando a pagar. Entonces esto ahora lo tengo que acreditar. Entonces fíjense, acredito compromisos y compromisos, aplicaciones financieras, y como mando a pagar, lo que hago es librar pagos, es decir, emitir órdenes de pago. Y todas aquellas cosas que hayan sido comprometidas, que no hayan sido incluidas en órdenes de pago, era lo que llamábamos residuos pasivos. Y así es como se hace el asiento del mandado a pagar. Entonces veamos, tengo compromisos del ejercicio, que la debito porque lo estoy mandando a pagar a ese compromiso, y estos compromisos es solo por la parte que es sobre la línea, así que es los 15.700 más los 1.200, es decir, gastos corrientes y de capital, ahí tienen los 16.900. Compromisos, aplicaciones financieras, era el mismo compromiso, pero en vez de ser sobre la línea, era lo que es bajo la línea, lo que es pago de deuda, son los 15.700 que tienen acá. Yo mando a pagar el compromiso. Y acá en el mandado a pagar, ¿qué es lo que mandé a pagar? Bueno, yo mandé a pagar en el total de gastos a nivel de devengado, gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras, la columna del devengado mandado a pagar les dice que ustedes mandaron a pagar 30.700 pesos. Entonces, a libramientos a pagar, que son las emisiones de las órdenes de pago, vamos a usar esta cuenta, libramientos a pagar, que la vimos la clase anterior,
es una deuda, es un pasivo, por eso nace al haber, ahí tienen los 30.700 de órdenes de pago que ustedes mandan a pagar. Entonces, esto es superior, ustedes comprometieron más de lo que mandaron a pagar. La diferencia de todo lo que estaba comprometido, que no mandaron a pagar, se llamaba residuos pasivos. Les dije que lo calculen ahí al final de la ejecución presupuestaria en el cuadro, en este caso, los 32.600 menos los 30.700 son 1.900 pesos, y esos son residuos pasivos que también son pasivos y nacen al haber. Entonces, así les queda el asiento del mandado a pagar. Ahora bien, cuando a ustedes se les genera un residuo pasivo, quiere decir que hay bienes y servicios, o bienes o servicios que ustedes comprometieron, pero que el proveedor no les entregó. Para reflejar eso de que el proveedor les está debiendo esa entrega de esos bienes o servicios, y por eso ustedes no las mandaron a pagar, porque no se los entregaron, ustedes tienen que usar cuentas de orden para reflejar ese pasivo contingente que existe. Y la cuenta que van a utilizar va a ser provisiones a recibir, sean de bienes o de servicios, que es esto que no les entregaron, 1.900 pesos al debe, y la contrapartida se llama a provisiones pendientes de entrega por 1.900 pesos. Y quiere decir, esto me refleja como cuenta de orden que hay bienes y servicios que yo no mandé a pagar porque el proveedor no me cumplió, no me entregó. Y así les queda el asiento del mandado a pagar. Ahora tengo que registrar el pagado. El pago se va a la columna del pagado, en gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras, el total. En el pagado dice que ustedes pagaron órdenes de pago por 29.700. Bueno, el asiento modelo siempre va a ser a disponibilidades, porque salen fondos, la salida de fondos es una cuenta de activo, banco o disponibilidades que va al haber, y lo que ustedes pagan son órdenes de pago. Y la cuenta que habíamos utilizado para reflejar las órdenes de pago se llamaba libramientos a pagar del ejercicio, así que esa la debitan y disponibilidades la acreditan, y así hacemos el asiento. Entonces, libramientos a pagar 29.700, porque eso fue lo que pagaron, y disponibilidades o banco, salga del banco, 29.700 en fondos, que tengo que tener menos porque hice un pago. Ahora bien, eso era la ejecución presupuestaria de los gastos, las 3 etapas: el compromiso, el mandado a pagar y el pagado. Y lo que me queda registrar son las variaciones patrimoniales que han sido generadas por esa ejecución presupuestaria de gastos, y que son de dos tipos inversos a la de recursos. Entonces acá van a tener por aumento de activo y cómo va a ser el asiento modelo. Si en recursos, variaciones patrimoniales la debitaba, acá variaciones patrimoniales la voy a acreditar. Y siempre va a ser, en recursos era, y me generaba un recurso, la salida de un activo porque lo vendía, acá va a ser a la inversa. Me va a generar una variación patrimonial porque hay un activo que me ingresa a mi patrimonio, estoy comprando, y por eso es un gasto, y por eso está en la ejecución presupuestaria de gastos. Entonces, el asiento modelo va a ser un activo, ese que aumenta, a variación patrimonial. ¿Y cuáles son los ejemplos? Y los ejemplos va a ser la concesión de créditos, es decir, otorgo un préstamo a un tercero, yo tengo un crédito a favor porque después me tiene que pagar ese crédito cuando otorgo los créditos. Inversiones, cuando yo en vez de vender los títulos, compro títulos, la compra de un bien de uso, me va a generar un gasto de capital, es un aumento de un activo. O otro tipo de créditos, como por ejemplo pueden ser los adelantos a proveedores, que ustedes tenían en este caso, que le adelantaban 100 pesos, creo, a proveedores para bienes de consumo del próximo ejercicio. Entonces me voy, fíjense en qué columna estoy para hacer la variación patrimonial, me voy al devengado mandado a pagar. No estoy en el compromiso, estoy en el devengado. Con el devengado es con los montos que ustedes van a hacer las variaciones patrimoniales. Entonces me fijo, ¿qué es lo que tenía? Bueno, yo tenía 1.200 pesos acá en gastos de capital porque había comprado un inmueble
de 200 pesos que había escriturado y tenía concesión de créditos por 1.000 pesos y después había otorgado acá en aplicaciones financieras adelantos a proveedores por 100 pesos. Entonces tenía la compra de un bien de uso y 2 inversiones financieras que me aumentan. Entonces tengo inmuebles al debe, le doy ingreso al patrimonio al inmueble nuevo que tengo y le doy ingreso o registro el alta de los créditos que tengo. Tengo créditos por haber concedido préstamos por 1.000 pesos y tengo un crédito por haberle otorgado adelantos a proveedores por 100 pesos. Y la contrapartida va a ser variaciones patrimoniales, la suma de estos son los 1.300 que tienen acá. El otro tipo de variación patrimonial generada por la ejecución presupuestaria de gastos y a la inversa de lo que es la ejecución presupuestaria de recursos, donde tenían aumento de pasivo, acá van a tener disminución de pasivo. La disminución de pasivo para que yo disminuya un pasivo en la contabilidad, lo tengo que debitar. Tratándose de ejecución presupuestaria de gastos y que me disminuya un pasivo, tiene que ser que me disminuyó o pagué deuda, amortización de la deuda o disminución de otros pasivos. Y la contrapartida va a ser variaciones patrimoniales. Entonces me voy a variaciones patrimoniales, fíjense en la columna del devengado mandado a pagar, no en la de compromiso, y yo pagué 2 deudas acá. Así que tengo 2 disminuciones de pasivo. Pagué el pasivo que tenía la deuda con el BID por 600 pesos y pagué 15.000 pesos de órdenes de pago, que son deudas que yo traía del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces tengo deuda interna a corto plazo, que son la deuda exigible del ejercicio anterior, órdenes de pago del ejercicio anterior, por 15.000 pesos, y deuda externa a largo plazo, que era este préstamo del BID que cancelé por 600 pesos. Entonces, son pasivos, los estoy cancelando, así que los tengo que disminuir, por lo cual debito las cuentas de pasivo y la contrapartida va a ser variaciones patrimoniales, la suma de los 15 más los 600 son los 15.600 que tienen acá al haber. Con eso han terminado lo que es la apertura patrimonial de las cuentas, la apertura presupuestaria de las cuentas, las modificaciones presupuestarias, la ejecución de recursos en sí misma, las variaciones patrimoniales, que son de 2 tipos que le genera esa ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución de gastos, que son en las 3 etapas, el compromiso, mandado a pagar y pagado que registran, y las variaciones patrimoniales que le generan esa ejecución presupuestaria de gastos, que son de 2 tipos también. Entonces, hasta ahí tenemos todas las registraciones de lo que es la ejecución presupuestaria del ejercicio. Ahora voy a pasar al cierre del ejercicio, por lo cual tengo que mayorizar todas las cuentas que utilicé. Bueno, ustedes a medida que van haciendo los asientos tendrían que ir armando las T a los costados e ir mayorizando. En este caso yo ya se los doy hecho, pero si fuera un examen, ustedes deberían hacerlos mayores para tomar y ver qué saldo les quedan en las cuentas al cierre del ejercicio para hacer el cierre. Ustedes saben que el cierre es determinar el resultado y refundir las cuentas patrimoniales. Así que los dejo un minuto para que fotografíen la pantalla para que tengan los mayores de las cuentas. Si fuera un examen y les tocara este tipo de ejercicio, la harían ustedes. Ahí tienen las últimas T.
Bueno, y ahora sí vamos al cierre del ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el cierre del ejercicio? Primero vamos a determinar el resultado presupuestario. Después vamos a determinar el resultado final del ejercicio. Después vamos a hacer el cierre patrimonial, o quedará determinado la situación patrimonial de cierre del ejercicio, que esté impactada por las variaciones patrimoniales y por el resultado que van a determinar. Y la refundición de las cuentas de activo y pasivo para dejar saldadas las cuentas y proceder a su reapertura arrastrando saldos en el ejercicio siguiente. ¿Cómo habíamos dicho que íbamos a hacer este cierre de ejercicio? Bueno, vamos a empezar por esta parte. Habíamos dicho que el cierre del ejercicio implicaba determinar el resultado presupuestario, el resultado final, cargar el resultado final al patrimonio, cerrar las cuentas de orden y cerrar las cuentas patrimoniales. Y vamos a empezar por determinar y hacer el asiento del resultado presupuestario. ¿Y qué habíamos dicho de este asiento, de este concepto? Que este concepto, este resultado, lo íbamos a obtener considerando los saldos de estas 4 cuentas y solo estas 4 cuentas. Créditos autorizados de aplicaciones financieras, fuentes financieras y aplicaciones financieras. Veamos entonces el asiento. Entonces lo que vamos a hacer es, determinados los mayores de las cuentas, créditos autorizados de aplicaciones financieras, cálculo de recursos y fuentes financieras, les queda un saldo. Si el saldo es deudor, lo acreditan; si el saldo es acreedor, lo debitan. En este caso, cuando ustedes vean los mayores, se van a dar cuenta que créditos autorizados le quedó saldo acreedor, 21.100 pesos. Entonces, si les quedó saldo acreedor, lo que van a hacer es debitarlo. Entonces, créditos autorizados lo debitan por 21.100 pesos. Si se fijan en los mayores, créditos autorizados a aplicaciones financieras, les quedó con saldo acreedor por 1.800 pesos, así que la van a debitar a créditos autorizados a aplicaciones financieras por 1.800 pesos. Cálculo de recursos, si ustedes se fijan en los mayores, les quedó con saldo deudor de 7.000, entonces ahora la van a acreditar por los 7.000. Fuentes financieras, en este caso no está, porque fuentes financieras les quedó con saldo cero, entonces no tienen nada que cargar al resultado presupuestario porque esa cuenta está saldada. Y dijimos que la contrapartida de dejar en cero los saldos de estas cuentas iba a ser resultado presupuestario. Entonces, para equilibrar el asiento debe igual a haber, me sale por diferencia, el resultado presupuestario tiene que ser acreedor y por 15.900. Lo siguiente que voy a hacer es determinar el resultado final del ejercicio. ¿Y cómo era o con qué cuentas iba yo a determinar el resultado final del ejercicio? Y usar estas cuentas. El resultado presupuestario lo iba a cargar al resultado final. Las variaciones patrimoniales las iba a cancelar el saldo que tuviera acreedor o deudor contra el resultado final. Los residuos pasivos perimidos, que también le llama deuda contingente perimida. También, si me quedaran residuos pasivos que no han sido ejecutados, en la ley de contabilidad, si se fijan, caducan a los 12 meses, si no han sido entregados los bienes, caducan estos residuos pasivos que yo había constituido. Si me queda saldo, entonces también lo voy a hacer jugar contra el resultado final. Y en el caso que ustedes no tienen acá, pero podrían llegar a tener, si les quedaran libramientos a pagar del ejercicio anterior, como ya ha transcurrido todo un año, estamos al cierre, yo estoy al 31/12 de X1. Si estos son del ejercicio anterior, estos vienen de X0, ya han transcurrido un año. Estos también caducan si llegamos al cierre del siguiente ejercicio y no han sido pagados. Y estos también los vamos a utilizar para determinar el resultado final del ejercicio. Entonces vamos al asiento. Ahí tienen el asiento modelo. En este caso tenemos el resultado presupuestario que yo había determinado en el asiento 16, en el anterior, era acreedor. Entonces ahora voy a pasar ese resultado
presupuestario lo voy a cargar al resultado final, voy a formar mi resultado final teniendo en cuenta el resultado presupuestario, así que lo voy a debitar, porque yo lo tenía acreditado. Variaciones patrimoniales, si ustedes se fijan en los asientos, tiene saldo deudor por 100 pesos, así que aquí la voy a acreditar por 100 pesos. Y no tienen ninguno de los otros dos casos. No tienen residuos pasivos del ejercicio anterior perimidos y tampoco tienen libramientos a pagar del ejercicio anterior que hayan caducado, así que les va a quedar un asiento cortito en donde donde tienen todos los saldos que tienen que considerar para formar el resultado final. Entonces la contrapartida es resultado final y va a ser 15.800 para que me quede debe igual a haber, también lo determinan por diferencia. Lo siguiente que iba a hacer era cerrar resultado financiero previsto y financiamiento neto previsto. Estas siempre se cierran entre ellas, siempre van juntas y siempre van a tener, si hicieron bien el ejercicio, el mismo valor y una va a estar al haber y la otra al debe. Así que resultado financiero previsto, se fijan en los mayores, lo tienen con saldo acreedor, así que la van a debitar por 7.500 y la contrapartida siempre va a ser financiamiento neto previsto, que en el caso de los mayores, si se fijan, la tienen al debe, saldo al debe, así que ahora lo van a acreditar y las cancelan entre sí. Siempre van a tener el mismo monto. Si no tienen el mismo monto, es que cometieron algún error en el ejercicio. Es decir, estas dos cuentas se cancelan siempre juntas. Y después tenían ya la última parte del ejercicio, es que el resultado final es una pérdida o es una ganancia. Esa pérdida o ganancia afecta a mi patrimonio de inicio. Si tengo una pérdida, ahora mi patrimonio es más chico. Si tengo una ganancia, mi patrimonio es más grande. Es decir, el resultado final se lo tengo que cargar o afectar a mi patrimonio. Y después, el último asiento de todos es el que ustedes conocen de la contabilidad privada, que es el de refundición. Tengo que refundir mis cuentas patrimoniales y eso significa que todas las cuentas con saldo que sean de pasivo las debito. Patrimonio siempre tiene saldo acreedor, para cancelarlo va a ir al debe, y las cuentas de activo para refundirlas, los saldos los tengo que acreditar. Así que el asiento modelo va a ser pasivo y patrimonio a activo por los saldos que les hayan quedado, que también lo van a sacar de las T de los mayores. Entonces veamos. A mí me había dado que el resultado final, ahí en el asiento 18, el que vimos hace un rato, era una ganancia por 15.800, así que ahora lo debito y se lo cargo al patrimonio. Ahora a patrimonio tengo un patrimonio más grande porque he tenido un superávit, entonces sumo 15.800 a mi cuenta patrimonio, para que se junte con mi patrimonio de inicio y mi patrimonio de cierre será mayor. Si fuera una pérdida sería la inversa, patrimonio estaría acá al debe, implicaría que fue afectado por una pérdida y ya se disminuye. Ustedes también tenían en este caso residuos pasivos del ejercicio, que les habían quedado esos 1.900 pesos, y tenían cuentas de orden. Las cuentas de órdenes también las tienen que cerrar, así que se fijan el saldo que tenía provisión pendientes de entrega y provisiones a recibir. Esta provisión pendientes de entrega en los mayores tenía saldo acreedor, así que la debitan, y provisiones a recibir tenía saldo deudor, así que la acreditan y la cierran entre sí, porque tenían residuos pasivos en el ejercicio. Si no tuvieran, no tendrían esta cuenta de orden y no tendrían que cerrarla. Y finalmente cierro las cuentas patrimoniales. Entonces pongo, me fijo los mayores de las T, o si les dieran un balance de sumas y saldos con los saldos, todas las que sean de pasivo van al debe y van a ver que tienen en deuda a corto plazo, tienen libramientos a pagar del ejercicio por 1.000 pesos, tienen otras deudas por 20.000 y residuos pasivos del ejercicio por 1.900 pesos. Eso les da los 22.900 que tienen acá. En deuda a largo plazo van a ver que les queda un saldo de 44.900. El patrimonio les va a quedar el patrimonio de inicio más
el superávit que han obtenido en este ejercicio. Disponibilidades les va a quedar con saldo deudor de 18.800, así que la acreditan por 18.800. Créditos van a ver que les quedan con saldo deudor por un total de 26.100, así que lo acreditan, dividido en dos cuentas, créditos varios y concesiones de préstamos. Y bienes de uso, que tienen tres cuentas, maquinarias, inmuebles y automotores, van a ver que tienen saldos deudores por 15, 25.200 y 20, que les da un total de 60.200, que lo acreditan para refundir bienes de uso. Después del ejercicio les pedía que armen entonces el estado de situación patrimonial de cierre. ¿Y cómo arman el estado de situación patrimonial de cierre? Bueno, agarran el asiento que acaban de hacer de refundición de las cuentas patrimoniales, que lo hicieron con los saldos de los mayores de las cuentas de activo y de pasivo, y simplemente lo ponen en el estado de situación patrimonial. Todas las cuentas que están acá al haber son las de activo, entonces arman el activo de esa manera, disponibilidades, créditos y bienes de uso, que son los saldos de las cuentas al 31/12, que lo tienen ya hecho en el asiento, ya lo hicieron, simplemente lo están exponiendo como estado de situación patrimonial en este caso, y las cuentas de pasivo, o el pasivo, lo arman acá, ahí lo tienen, en el asiento, todas las cuentas de pasivo que les quedaron con saldo, arman el estado de situación patrimonial, la parte de pasivo. Tienen deudas a corto plazo los 22.900, tienen las deudas a largo plazo los 44.900, que son las cuentas de pasivo que les quedaron con saldo en los mayores, y patrimonio, que lo tienen en el asiento, que es el patrimonio de inicio, más el resultado final que le cargaron, que en este caso era una ganancia, por eso tienen un patrimonio de cierre mayor que el patrimonio de inicio. Y después también les pide el ejercicio que hagan el estado de resultado de cierre. Bueno, para el estado de resultado de cierre del ejercicio van a tomar la ejecución presupuestaria, la parte de gastos corrientes, y la ejecución presupuestaria, la parte de recursos corrientes, solo lo corriente. Entonces armo el estado de situación de resultado de esta manera: recursos percibidos, que los tienen acá, solo ingresos corrientes, 31.500, ahí tienen los 31.500, que son ingresos tributarios por 20, ingresos no tributarios por 10.500, y venta de bienes y servicios por 1.000, que lo obtienen de acá. La ejecución presupuestaria de recursos, solo los corrientes. Y para el tema de los gastos, porque es un estado de resultado, tienen ingresos y gastos, van a tomar los gastos comprometidos y van a tomar solo los corrientes. Así que se van a la ejecución presupuestaria de gastos, agarran solo los gastos corrientes, se van a la columna del compromiso, y ahí tenían consumo 11.900, rentas de la propiedad 800 y transferencias corrientes 3.000, que les da un total de 15.700, compromiso, gastos corrientes 15.700, entonces ahí tienen los gastos. Recursos y gastos es el estado de situación de resultado, y por diferencia obtienen el resultado de recursos corrientes percibidos y de gastos corrientes comprometidos. Y ahí les queda el resultado del ejercicio en el estado de resultado de cierre. Bueno, ahí les vuelvo a pasar el aviso del cambio de fecha del parcial. Entonces se modificó el calendario académico, parece que ayer o antes de ayer ya sacarán la nueva resolución, se pasó el receso para más adelante, así que se adelanta el segundo parcial, en principio hay que confirmar y conseguir las salas Zoom, pero sería la práctica del segundo parcial el jueves 8 de julio, en principio sería a las 18 horas, pero todavía no tenemos los links. Cuando estén los links, ya publicaré en la plataforma la hora en que se tienen que conectar y a qué sala virtual tiene que entrar cada uno. También por plataforma rinden el examen igual que la otra vez, con clave y demás. Y para los que rinden teoría, porque quedaron en la promoción, esos chicos que quedaron en la promoción, rendirían el mismo jueves,
8 de julio, en principio a las 10 de la mañana, también esperando que nos den las salas Zoom. Bueno, eso es todo. Voy a ver qué preguntas hicieron. Veamos, voy a ir desde el principio a ver qué preguntaron. Bueno, me preguntan si cambiamos la fecha del parcial. Sí, se cambió la fecha del parcial. Y la fecha seguro se adelanta. Y el horario, en principio son los que les dije, 18 y 10 AM, pero hay que esperar que nos den de informática los links para el Zoom. Si no hay Zoom a esa hora, se cambiará la hora. Ya les publicaremos en la plataforma. De todas maneras, en principio serían los horarios que les dimos. ¿Será posible que me diga la fecha del segundo parcial? Bueno, les acabamos de decir que es el 8 de julio. Dice, profe, ¿no hizo las reestructuraciones presupuestarias a 7? Sí, sí las hicimos. El 21 no, se cambió, el 21 era, pero la facultad cambió el calendario. Así que como cambió el calendario, hubo que mover la fecha del parcial. Se adelantó, sí, se adelantó el parcial porque cambiaron el calendario académico modificando el receso académico, así que el 21 hay receso, así que no les podemos tomar el 21 porque es receso. Bueno, sí, me siguen preguntando del segundo parcial, es el 8, como les dije. Sí, se adelantó, siempre son preguntas relativas al segundo parcial, que es el 8 de julio. El recuperatorio queda para la fecha original, que creo que era el 29, ese no se modificó porque estaba después del receso, en cambio el segundo parcial caía en el receso por la modificación que hicieron. Sí, el recuperatorio queda después del receso. El recuperatorio queda en la fecha normal que habíamos especificado, salvo que la facultad vuelva a hacer algún otro cambio. Sí, el segundo parcial de teoría es el mismo día, pero a las 10 de la mañana, porque el viernes 9 de julio es feriado, y después viene el receso, así que no tenemos muchas opciones tampoco. Si el parcial nos dan para hacer ejercicio largo, lo hacemos en una hoja y después lo subimos escaneado, no, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de parcial que sea de esa naturaleza, siempre va a ser como el primer parcial, multiple choice, así que si yo te puedo hacer un ejercicio en donde te planteo que vos me selecciones las cuentas que van a hacer, por ejemplo, el cierre del ejercicio, te puedo dar los saldos, te puedo preguntar o que selecciones qué cuentas vas a usar para hacer qué tipo de asiento, así que no van a usar papel ni van a escanear nada. Van a hacer multiple choice de los prácticos del 9 al 12. Puede pasar los asientos del 1 al 15, sí, ya te los pongo. La fecha de recuperatorio es la misma, en principio, no ha habido cambios. ¿Alguna posibilidad de que nos den más tiempo? No, el tiempo está más de lo que corresponde. No tiene un libro donde pueda ver este tema. Bien, vos sabés que no hay ningún libro donde esté contabilidad gubernamental, lamentablemente, así que es lo que nosotros les damos, y después hay un manual de cuentas en la contabilidad gubernamental a nivel nacional. Si ustedes entran en la Contaduría General de la Nación, tienen en las cuentas de la contabilidad gubernamental cómo se mueve cada cuenta, si cuándo se debita, cuándo se acredita, cómo se usa cada cuenta.
pero es larguísimo, bueno, nosotros ya les damos las cuentas más importantes y las que ustedes van a estar utilizando, así que lo mejor es que lean el plan de cuentas que está ahí anexo al trabajo práctico y que estudien de lo que nosotros les explicamos. No hay ningún libro que tenga contabilidad gubernamental con los asientos, todos son teóricos, ¿no? No tienen parte práctica. Hay muchos de práctica, pero son todos de España. Puede ser que el receso es del 12 al 23, sí, bueno, eso nos dijeron ayer, por eso cambiamos la fecha del parcial. Dice que ya van a publicar la resolución, así que bueno, ya la publicarán, pero se llamó por teléfono esta mañana y el cambio existe, es real. Bueno, entonces voy a cumplir con acá una de las chicas que me pedía, alguien me pedía que pase unos asientos de nuevo, del 1 al 15. A ver. Veamos qué asientos me pidieron. Del 1 al 15, Gabriel Salas. Muy bien, veamos esos asientos entonces. Vamos con los asientos del 1 al 15, ahí tienen el 1 y el 2. Es la apertura de las cuentas patrimoniales, eso solo tienen que copiar lo que tienen en el estado de situación patrimonial de inicio. El 3, abren las cuentas presupuestarias de recursos, solo tienen que copiar el dato que tienen de presupuesto del ejercicio. Acá tienen el asiento 4, en el 3 abren los gastos, en el 3 abren los recursos, en el 4 abren los gastos, también cuentas presupuestarias, también los sacan del presupuesto, que se lo tienen que dar como dato. En este caso tienen modificaciones presupuestarias, así que las hacen. Yo les di todos los asientos modelos de todas las posibles modificaciones presupuestarias que tienen. Acá tienen de 2 tipos. Se fijan en la ejecución y hacen en el asiento modelo, según lo que les haya tocado, en este caso una disminución de recursos sobre la línea, porque es un ingreso tributario, no tributario, que no van a percibir. Ahí tienen el asiento 6, que es algo disminuye, algo aumenta. En este caso, la disminución se la dan para compensar un aumento en las fuentes financieras por 1.000 pesos. Y después vienen las ejecuciones de recursos. Ahí tienen el asiento 7, lo que es la percepción, el ingreso del dinero por la ejecución presupuestaria de recursos, asiento 7. El asiento 8 van a ser las variaciones patrimoniales que les genera esta ejecución presupuestaria. Y tienen la variación patrimonial, que son de 2 tipos. Acá tienen la que es disminución de activo, asiento 8. La 109 tiene la variación, pero la que va por aumento de pasivo. Y luego tienen la ejecución presupuestaria de gastos. Compromiso, mandado a pagar, pagado, y los 2 tipos de variaciones patrimoniales que le generan esta ejecución. A 110, el compromiso.
a 111 y 12, el mandado a pagar y las cuentas de orden, porque acá tienen residuos pasivos del ejercicio, no del ejercicio anterior, sino del ejercicio. A 113, el pago. A 114, las variaciones patrimoniales que le genera la ejecución de gasto, en este caso las de aumento de activo. Siempre se fijan para la variación patrimonial la columna del devengado mandado a pagar, no la del compromiso. Y a 115, la otra variación patrimonial, que va a ser por disminución de pasivo, también generada por la ejecución presupuestaria de gastos, en este caso, pagar deuda. Bueno, esos son los asientos del 1 al 15 que querían que repita. Dice, no me parece justo el cambio de fechas porque teníamos todo programado en los tiempos para el 21, yo también, o sea, la cátedra también, los alumnos también, eso lo hizo la facultad. Nosotros nos quejamos esta mañana, ustedes pueden quejarse también, a nosotros también nos tomó por sorpresa. Bueno, si no tienen más preguntas, el parcial no puede ser después del receso, no, porque no llegamos, hay que entregar las regularidades los primeros días de agosto, no se llega, y están las fechas de exámenes, creo, en el medio, ¿no? Así que no llegamos, lamentablemente. Sí, no, nosotros no estamos contentos con el cambio tampoco, así que no son los únicos que se quejaron. Nos llamamos nosotros esta mañana. Nosotros también teníamos todo planificado para estar más cómodos, ¿no? con el cursado, y bueno, esta semana nos dieron la novedad, la franja morada, ¿no? Porque tampoco informó la facultad, sino que la franja morada informó el cambio. Y la facultad informará cuando saquen la resolución. La facultad dice que el calendario académico era provisorio, no era definitivo. Así que esa es la razón que dan, y que la provincia no había anunciado las vacaciones y que ahora las anunció, y bueno, por eso cambiaron el calendario. Así que si ustedes quieren llamar, también se pueden quejar. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, eso es todo lo que teníamos para hoy. El viernes vemos el ejercicio número 3, que es una versión corta, solo hacer el asiento de cierre, que es lo más probable que entre en el parcial, y después nos quedaría una clase de consulta, y eso sería todo. Los veo el viernes, chicos, para el ejercicio 3, que es el que nos está quedando, y después creo que tienen uno para sus casas, que voy a tratar de pegarles la solución, así lo resuelven y se fijan si lo hicieron bien. En ese ejercicio que tienen para que les quede en su casa, y tiene una curiosidad, que es que tiene residuos pasivos del ejercicio anterior, así que yo les sugiero que lo hagan, porque eso les afecta el resultado, y es un caso que no tienen aquí, que no lo vimos. Bueno, hasta el viernes, chicos.